Me parece que ahora sí ya puede compartir su pantalla, doctor. Disculpe las molestias. Buenas tardes con todos. No sé si se escucha bien. Antes de empezar, quisiera confirmar eso, por favor. ¿Podrían confirmar, por favor, si se escucha bien el audio? Antes de empezar, por favor. Ah, doctor, creo que se le escucha muy bajo. No logro A ver, escuchar. los audífonos. ¿Me escuchan ahora? ¿Me Eh, escuchan ahora mejor? sí, doctor. Sí. A ver, permítanme un momento para ajustar una de las opciones. Ahora no sé si se escucha mejor o igual. Sí, ya se le escucha bien, doctor. Sí, bueno. A ver, permítanme un momento, por favor. Bien, como sé que este programa, este curso está estructurado, vamos a tratar de llevar a cabo esta sesión en el tiempo que sea programado en forma correspondiente. Bueno, buenas noches con todos. Yo soy el doctor Gonzalo Enrique, médico tecnólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Ya he participado en años anteriores en este curso. Agradezco nuevamente la invitación, en este caso para poder hacer la presentación correspondiente de este capítulo de este curso de terapéutica de endocrinología, ¿no? Yo sé que han tenido sesiones teóricas, en las cuales han reforzado conceptos sobre diabetes, me parece también sobre patología tiroidea y de glándulas adrenales. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? No hay ningún problema si es que hay algún problema con el audio, por favor. Eso sí, les pediría que me puedan ayudar en ese sentido. Bien, entonces el caso clínico que vamos a abordar el día de hoy es sobre un paciente con un tumor pardo, un tumor marrón, en la mandíbula como forma de una presentación inicial de un hiperparatiroidismo primario. Entonces, las competencias que ustedes como alumnos, yo sé que aquí hay alumnos de pregrado, algunos médicos generales deben haber también, es que puedan ustedes reconocer los mecanismos fisiopatológicos del hiperparatiroidismo en sus diversas etiologías, además de poder evaluar cuáles son las manifestaciones clínicas características del hiperparatiroidismo, fundamentalmente el primario, que es el caso que vamos a abordar, y comprender cuál es el manejo en este escenario clínico. Y ya cuando veamos un poco más el desarrollo de este caso, ustedes podrán determinar cuál ha sido o cuáles fueron los factores que llevaron a un retraso en el diagnóstico para este paciente. Pero es importante, como parte de este curso terapéutico, que hagamos un preámbulo en cuanto a conceptos básicos de hiperparatiroidismo, ¿no? Ustedes, seguramente muchos de ustedes ya tienen un conocimiento sólido en cuanto a la fisiología de la glándula paratiroidea, las funciones en relación al metabolismo del calcio, fósforo y la vitamina D. Pero nos vamos a abocar un poco en la parte ya más clínica. En relación a la forma de presentación del hiperparatiroidismo, esta ha ido variando en las últimas décadas, ¿no? A inicios del siglo pasado, la forma de presentación más característica estaba relacionada con las manifestaciones a nivel renal, sobre todo la presencia de la nefrolitiasis. Conforme pasaron las décadas, esto ha ido variando, ¿no? Y también algo también a mencionar es que algo clásico, incluso anterior a las manifestaciones nefrológicas, eran las alteraciones óseas, pero estas han ido cayendo. Y más bien la forma de presentación más habitual actualmente es la de un paciente asintomático, un paciente que va a poder llegar a tener estudios a partir
de estudios de laboratorio de calcio a partir de una densitometría ósea, por ejemplo. Y por eso que actualmente se considera en el mundo que esta es la forma de presentación más frecuente, ¿no? Esto es lo que les venía diciendo. Antes de las décadas de los 70, en el siglo pasado, se consideraba el hiperparathyroidismo primario, como ustedes seguramente en el libro de texto también han revisado, una enfermedad que afecta fundamentalmente a los huesos, que se asocia a la presencia de litiasis, ¿no? Que puede dar lugar a un cuadro clínico asociado a manifestaciones sobre todo de dolor óseo. Ya luego, a partir de la década de los 70, como les digo, fundamentalmente las alteraciones bioquímicas en cuanto a los niveles de calcio, fósforo y paratormona son los que llevaron o llevan actualmente a un diagnóstico, ¿no?, más temprano. También a partir de estudios de mineralización ósea, como puede ser a partir de una densitometría ósea, es que puede llevar a descubrir un hiperparathyroidismo primario. Entonces, actualmente se considera en realidad que esta es una enfermedad que se puede presentar de forma sutil o asintomática. Y esto es lo que les decía, ¿no? Esta enfermedad clásicamente era una enfermedad que se asociaba de forma característica a la presencia de una enfermedad, a su vez, mineral ósea. Podría estar presente entonces una osteitis fibrosa quística, con lesiones características del saco bocado, o en sal y pimienta, si lo veíamos esto a nivel de una placa radiográfica en el cráneo, y también la aparición de tumores pardos, manifestaciones además asociadas de retracción ósea que podían darse a nivel, por ejemplo, de la pelvis, ¿no? Pero ya ahora son las características bioquímicas, la analítica de calcio, fósforo, lo que permite llegar a un diagnóstico más temprano. Entonces ha habido un cambio en la presentación clínica de los pacientes con hiperparathyroidismo primario, ¿no? Como les decía, ¿no? Sin embargo, si hacemos una revisión de los síntomas, generalmente estos se consideran benignos, en los cuales podemos destacar alteraciones neuropsicológicas, como dolor muscular, como fatiga, depresión, alteración en la cognición, que en grados severos, sobre todo grados severos de hipercalcemia, pueden llevar incluso a estados de compromiso severo del sensorio, estados de estupor o coma, incluso convulsiones. Desde el punto de vista cardiovascular, si la hipercalcemia es crónica, se puede asociar a la aparición de una hipertensión arterial endocrina, la aparición de valvulopatías, sobre todo por las calcificaciones que pueden aparecer, y también calcificaciones a nivel de la vasculatura. Y esto puede manifestarse a nivel de daños o alteraciones en el ritmo cardíaco, en la presencia de bradicardia o en un EKG podemos evaluar esto mediante un QT corto, ¿no? También la hipercalcemia crónica puede derivar en la aparición de dispepsia, una úlcera péptica en grados, incluso grados severos, y también la hipercalcemia crónica puede estar asociada a la aparición de la pancreatitis, ¿no? Es una causa adicional de pancreatitis. Y esto también interfiere en la motilidad intestinal, entonces podemos encontrar cuadros de constipación. Y efectivamente puede haber alteraciones a nivel renal y a nivel óseo, ¿no? Sin embargo, no debemos dejar de tener en mente que la mayoría de las formas de presentación generalmente son asintomáticas. Algo importante es el compromiso renal, ¿no? Siempre hay que buscar afectación renal en un paciente con hiperparathyroidismo primario. Ahora, hay muchas manifestaciones. La más frecuente de ellas es la nefrolitiasis, como ya lo acabamos de mencionar, que se puede encontrar en un 15 a 20% de pacientes con hiperparathyroidismo. Pero puede haber alteraciones a nivel de la función renal, sobre todo por hipercalcemias crónicas. La presencia de hipercalciuria crónica, ¿no?, puede también llevar incluso a cuadros de daño renal, como les menciono. También la hipercalcemia crónica puede derivar en alteraciones en la capacidad de concentrar la orina. Se considera que es una causa adicional de diabetes insípida nefrogénica, la hipercalcemia crónica. También se puede afectar en los pacientes la capacidad, ¿no?, de poder excretar, puede haber un aumento en la capacidad de excretar magnesio, ¿no? Y también consideremos que en estos pacientes puede haber depósitos de calcio a nivel de los túbulos, ¿no? Entonces, además de nefrolitiasis, podemos encontrar nefrocalcinosis, que es menos frecuente que la nefrolitiasis. Ahora, la formación de cálculos renales tiene que ver con la hipercalcemia crónica,
¿no? Y también porque vamos a encontrar un aumento en la actividad de la 1-alfa hidroxilasa, ¿no? Recuerden que la paratormona tiene una función a nivel del metabolismo de la vitamina D, ya que va a activar a la 1-alfa hidroxilasa, ¿no? Consecuentemente con ello se da la segunda hidroxilación de la vitamina D a su forma activa, ¿no? Y de tal manera que esto contribuye a la formación de cálculos, sobre todo de oxalato de calcio. A nivel esquelético, la presencia de un hiperparatiroidismo primario, si esto tiene ya larga data en su historia natural de enfermedad, puede llevar a alteraciones en el recambio óseo. Sobre todo vamos a encontrar en ellos un aumento en el metabolismo a nivel del hueso cortical, va a haber un mayor recambio óseo. Entonces estos pacientes pueden tener mayor riesgo de aparición de fracturas en aquellas zonas, sobre todo en el hiperparatiroidismo primario, donde hay mayor hueso cortical. Donde hay mayor hueso cortical, por ejemplo, a nivel del radio distal, en las muñecas. Entonces, mayor riesgo de fracturas. En este caso, no vertebrales. También hay hueso cortical a nivel de la cadera, ¿no? Entonces, estos pacientes también están predispuestos a tener fracturas de cadera. A diferencia de la columna vertebral, donde vamos a encontrar sobre todo más cantidad de hueso trabecular. Esa es una visión panorámica, en realidad en relación a las manifestaciones clínicas. Ahora hablemos en cuanto al diagnóstico diferencial. Eso de todas maneras también es importante que ustedes lo tengan presente. Cuando hablamos de hiperparatiroidismo en general, podemos clasificar en causas primarias, secundarias y terciarias. El hiperparatiroidismo primario puede deberse a la aparición en un 80% a un adenoma paratiroideo, en un 20% a la aparición de una hiperplasia de la paratiroides, y en menos de 5% de los casos, incluso menos, a un carcinoma de paratiroides. Esa es la etiología. Bioquímicamente encontraremos aquí un aumento de la hormona paratiroidea, encontraremos hipercalcemia, y dado que va a haber un aumento de la paratormona, también vamos a encontrar una mayor excreción de fósforo, ¿no? Que es uno de los efectos biológicos de la paratormona. Entonces, vamos a ver una mayor excreción de fósforo y por lo tanto, el nivel de fósforo en sangre va a estar disminuido. Hipercalcemia e hipofosfatemia. Y como les había mencionado, la paratormona activa la vitamina D, entonces, teóricamente, podemos encontrar niveles de vitamina D aumentados. Todo en medicina es relativo. Hay pacientes que tienen hiperparatiroidismo de larga evolución, que agotan sus reservas de vitamina D y finalmente pueden tener disminución de vitamina D. En el hiperparatiroidismo secundario, más bien aquí vamos a ver diversas causas, todas estas sobre todo asociadas a la deficiencia de la vitamina D. Puede ser un paciente que tiene raquitismo dentro del contexto de una deficiencia vitamínica, o marasmo, si ya hablamos de un paciente adulto, o algo más frecuente, un paciente con insuficiencia renal crónica, enfermedad renal crónica, ¿no? Cuando encontramos en ellos una tasa de filtración glomerular que se encuentra niveles menores de 20, ya vamos a encontrar un aumento de la paratormona, ¿no? Pero en los pacientes que tienen daño renal, vamos a ver que va a haber una alteración en la capacidad de absorber el calcio a nivel de los túbulos, de tal manera que podemos encontrar menores niveles de calcio. Y también como hay un daño a nivel renal, también va a haber una menor activación de la vitamina D. Eso también contribuye a que haya hipocalcemia. Recuerden que para que se absorba el calcio es necesaria la presencia de vitamina D. Entonces encontraremos en el hiperparatiroidismo secundario aumento de la paratormona, encontraremos un calcio bajo y generalmente niveles bajos de vitamina D. Ahora, algo importante también es que cuando la paratormona va cayendo, también va aumentando la retención de fósforo. Entonces encontraremos fósforo aumentado. Es una diferencia bioquímica entre el hiperparatiroidismo primario y el secundario. En el caso del hiperparatiroidismo terciario, esto generalmente se atribuye a un paciente que tiene insuficiencia renal de larga evolución, en el cual va a haber una hiperplasia de las glándulas paratiroideas, pero que en ellas se forman nódulos autónomos productores de paratormona. Hay una autonomía en la producción de la paratormona, niveles muy elevados, que generalmente lo que van a hacer es absorber el calcio del hueso, favorecer la absorción de calcio a nivel intestinal también,
y globalmente encontraremos hipercalcemia. Y por este efecto tan severo del aumento de la paratormona, también podríamos encontrar una mayor excreción de fósforo y el fósforo estará también disminuido, semejante al hiperparathyroidismo primario. Sin embargo, en ellos la vitamina D, dado que hay un daño renal severo, va a estar francamente disminuida. Esa es una diferencia, la deficiencia de vitamina D, entre el hiperparathyroidismo primario y el terciario. Bueno, ¿cómo haríamos un diagnóstico de un paciente adulto en el cual se sospecha de un hiperparathyroidismo primario? Aquí es importante que podamos dosar la paratormona, bueno, inicialmente el calcio, ¿no? La hipercalcemia es algo fundamental. Ahora, siempre hay diagnóstico diferencial. Por ello, cuando encontramos hipercalcemia, siempre pensaremos en otras causas más frecuentes, ¿no? Sobre todo en el contexto hospitalario, por ejemplo, pacientes que tienen neoplasias malignas, ¿no? Hematológicas, sobre todo, que pueden estar asociados a hipercalcemia. Si he evaluado todo ello y he encontrado efectivamente un calcio elevado, dosaré la paratormona. La interpretación de la paratormona me podrá ayudar a mí a concluir si realmente es un hiperparathyroidismo primario bioquímicamente ante lo que yo estoy enfrentando, ¿no? Si tengo una paratormona elevada, francamente elevada, el diagnóstico es altamente probable. Sin embargo, si el calcio está elevado ligeramente y le tengo una paratormona también ligeramente elevada, de todas maneras debo considerar este diagnóstico. Sin embargo, aquí también ya aparece en este algoritmo bueno, que les muestro en esta imagen del UpToDate, que es la hipercalciuria hipofatémica familiar, ¿no? Es otro diagnóstico diferencial que ahora veremos. Y si más bien tenemos que la paratormona está disminuida, ¿no? Francamente disminuida, habría que dejar de considerar este diagnóstico, ¿no? Porque, por ejemplo, podrían haber otros casos, ¿no? Podría haber un paciente que tiene, como les decía, una neoplasia hematológica. También existen neoplasias que producen un péptido relacionado a la paratormona, ¿no? Son tumores neuroendocrinos, ¿no? En el cual tendríamos que dosar este péptido, PTRHRP, para poder realmente concluir si esta es la causa de la hipercalcemia, ¿no? Entonces ya tendríamos otro diagnóstico a considerar. Y esto es lo que les decía, ¿no? Entonces, en un hiperparathyroidismo primario encontraremos el calcio elevado, ¿no? Y la paratormona elevada. Y en el hiperparathyroidismo secundario encontraremos un calcio normal o bajo y la paratormona elevada, ¿no? Pero sobre todo tener en cuenta el fósforo, ¿no? Que en el secundario va a estar elevado, sobre todo asociado en insuficiencia renal, y en el primario va a estar disminuido por efecto de la paratormona en el aumento de la excreción de fósforo. Bueno, si queremos también ampliar el estudio en un plan de trabajo, también es importante evaluar la excreción de calcio en la orina de 24 horas. Si tenemos un paciente con hiperparatiroidismo, entonces en estos pacientes con hipercalcemia podríamos encontrar hipercalciuria, ¿no? Sobre todo a mayor nivel de calcio en sangre va a haber mayor hipercalciuria, ¿no? Entonces esto puede contribuir realmente al diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario. Niveles muy elevados de calcio, sobre todo, también se encuentran en ciertas neoplasias, ¿no? Malignas, ¿no? También tomarlo en cuenta. Sin embargo, en una enfermedad hereditaria que ahora veremos, que se llama, ¿no? Hipercalcemia hipocalciúrica familiar, la excreción de calcio va a estar francamente disminuida, ¿no? Es una diferencia para el diagnóstico diferencial. Y hay un ratio, un cociente que se establece entre calcio en orina 24 horas sobre la deposición de creatinina, que generalmente nos da un valor menor a 0.01, ¿no? Que eso contribuye al diagnóstico. Ahora, obviamente, en la anamnesis nosotros tenemos que preguntar por antecedentes familiares, ¿no? Si es que ha habido historia de pacientes con hipercalcemia. Bueno, en realidad, no quiero ampliar un poco más esta parte, solo puntualizar para que tengan una visión global. Ahora, en relación al diagnóstico, ya hemos hablado del diagnóstico bioquímico, pero hay pruebas exploratorias, sobre todo cuando ya queremos hablar del tratamiento, ¿no? Y en estas pruebas lo que buscamos es tratar de localizar dónde está la fuente del origen del hiperparatiroidismo primario. Ya hemos mencionado
que el hiperparatiroidismo primario puede verse un adenoma, una hiperplasia o un carcinoma de tiroides. Entonces aquí hacemos uso de una ecografía o también una prueba más sensible y específica, que es el uso de un radiofármaco que es el Sestamibi, ¿no? El Sestamibi nos va a permitir localizar la lesión, dado que este radiofármaco tiene afinidad por las células paratiroideas, ¿no? Entonces, una ecografía es una prueba inicial, no es tan costosa, si nos puede ayudar a evaluar al paciente, pues esto va a ser una herramienta muy útil para el cirujano de cabeza y cuello para poder abordar el caso. En caso que sea negativo, podríamos aplicar esta prueba de gamografía con tecnecio marcado con el radiofármaco Sestamibi, ¿no? Va a ser muy útil. Sin embargo, esto no son condiciones sine qua non para poder tratar a un paciente, ¿no? A veces el cirujano de cabeza y cuello entra a la operación para poder encontrar el adenoma, la hiperplasia o el carcinoma mediante una cirugía exploratoria. Y aquí una ecografía intraoperatoria puede ser útil. Por eso es importante siempre que este tipo de casos lo maneje un cirujano cabeza y cuello con un alto bagaje en cuanto a tratamiento de ese tipo de pacientes. Esto es lo que le decía. También hay situaciones que nos pueden llevar a tener diagnósticos diferenciales que siempre debemos considerar, ¿no? O sea, podemos tener un paciente que tiene un nivel de calcio normal y ser de todas formas, un hiperparatiroidismo primario. Esto se ve sobre todo en pacientes que son diagnosticados precozmente a partir de densitometrías óseas, ¿no? Siempre es importante, de todas maneras, tomar en cuenta causas o diagnósticos diferenciales que puedan elevar al aparato inmune. Y la otra situación que les mencionaba, que siempre se debe considerar cuando evaluamos a un paciente que sospechamos un hiperparatiroidismo primario, es la presencia de la hipercalcemia hipocalcúrica familiar. Como ya les mencionaba, esta es una patología de origen genético, su prevalencia es 1 en relación a 78.000 personas, siempre es importante el antecedente familiar y debe haberse descartado causas secundarias que pueden llevar a la elevación del calcio, ¿no? Siempre debe haberse evaluado los niveles de magnesio, debe haberse evaluado también medicación que el paciente podría haber estado recibiendo, como bifosfonatos, por ejemplo, ¿no? O diuréticos tiacídicos que pueden llevar a la elevación de los niveles de calcio. Y poder, a partir de eso, dosar el calcio en orina de 24 horas y la depuración de creatinina, ¿no? Si este valor es menor a 0.02, aunque algunos pueden encontrar ustedes otra literatura, nos sugiere que podría tratarse de una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. El origen sería una mutación en un receptor importante, que es el receptor sensor de calcio, ¿no? Finalmente, el gol estándar va a ser una prueba genética, ¿no? Para encontrar la mutación en este receptor. Hay en realidad 3 tipos o más, incluso, de mutaciones ya conocidas, ¿no? Cuando se sospecha de esta entidad, ¿no? Más bien lo que veríamos en un paciente con hiperparatiroidismo primario sería que este cociente sea mayor a 0.02, ¿no? Porque podríamos encontrar en ellos una depuración de calcio en la línea de 24 horas que esté ligeramente elevado o francamente elevado, ¿no? El tratamiento del hiperparatiroidismo primario depende de 2 escenarios, ¿no? Un paciente sintomático y un paciente, o versus un paciente asintomático. En el paciente sintomático, el tratamiento de elección siempre va a ser la cirugía. Obviamente, hay casos en los cuales no se llega a determinar el origen o el paciente no desea operarse, pero esas son otras condiciones. En un contexto ideal, el tratamiento de un paciente con hiperparatiroidismo sintomático, manifestaciones óseas, esqueléticas, dolor óseo, ya veremos. Otras más, siempre es quirúrgico. En el contexto más bien de un paciente asintomático, aquí las guías siempre son guías, de todas maneras son importantes porque están basados, muchos de ellos en estudios, metaanálisis, revisiones sistemáticas, nos dicen algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de expertos que se reúne cada cierto tiempo y da pautas en los cuales los pacientes con hiperparatiroidismo asintomático tienen indicación de una cirugía. Por ejemplo, pacientes que tienen un hiperparatiroidismo primario y tienen un nivel de calcio sérico mayor a 1 miligramo por decilitro por encima del rango normal, o pacientes que tienen compromiso óseo,
sea esto mediante la medición de una densitometría ósea en el cual se encontró un T-score que sea menor a menos 2.5, ¿no? Ya sea a nivel de la columna, cadera, ¿no? Fémur, o incluso en radio distal, o que el paciente ya haya tenido una fractura vertebral evaluada por radiografía, resonancia magnética. O si un paciente ya tiene compromiso renal, por ejemplo, si tiene insuficiencia renal, o tiene hipercalciuria franca por encima de 400, que lo puede predisponer a hacer litiasis renal, ¿no? Y si ya tiene el paciente nefrolitiasis o nefrocalcinosis evaluado por imágenes, ¿no? Y también es una indicación si tenemos un paciente que tiene hiperparathyroidismo y es relativamente joven, ¿no? Una edad menor a 50 años. En el año pasado se publicó también una actualización de esta guía elaborado por un grupo internacional de expertos. Ahí incluyen endocrinólogos, con la cabeza y cuello, médicos internistas, y en los cuales los criterios en realidad se han mantenido. Ha habido variaciones respecto a tratamiento, que no es motivo de esta presentación, pero los criterios para un paciente con hiperparathyroidismo sintomático siguen siendo los mismos. Bueno, quería hacer ese preámbulo para que puedan ustedes comprender este caso clínico, que ya es la parte final de esta sesión. Bueno, como su título lo dice, se trata de un paciente con un tumor marrón, tumor pardo. El tumor pardo es una manifestación de una enfermedad mineral ósea. Puede darse dentro del caso de un paciente con hiperparathyroidismo primario, secundario o incluso terciario que no está controlado, ¿no? Se considera una lesión que no es maligna, ¿no? Es poco frecuente, ¿no? Y puede esta producirse o encontrarse en varias localizaciones. Como dice aquí, la localización puede ser multifocal. Podemos encontrarlo a nivel de la mandíbula, que es una localización relativamente frecuente, pero también puede estar a nivel de la columna vertebral, puede estar a nivel del trocánter, por ejemplo, pero son estas menos frecuentes. Las lesiones, sobre todo a nivel craneofacial, dentro de esta rareza, son las más frecuentes. Y lamentablemente, sin un tratamiento oportuno, puede llevar incluso a la deformación facial. Obviamente, esto puede condicionar alteraciones en la calidad de vida de la persona, ¿no? Su estado emocional, deteriorar su capacidad de interactuar, ¿no? A nivel social, y también puede afectar funciones propias, ¿no? De la mandíbula, ¿no? Como la masticación, incluso la articulación de las palabras, y en casos severos incluso comprometer las vías aéreas, ¿no? Es importante de todas maneras, dado que este es un tumor que puede aparecer a nivel de la mandíbula, que tengamos en cuenta que no todo tumor en la mandíbula va a ser una lesión maligna, ¿no? Hay lesiones benignas, hay un amplio diagnóstico diferencial. Y en este contexto, justamente una de ellas es el tumor pardo. Entonces, siempre debe tomarse en cuenta el diagnóstico diferencial, ¿no? Bueno, este paciente que les presento lo hemos visto en el Hospital Nacional 2 de Mayo hace ya algunos años, ¿no? Antes de la pandemia. Y yo creo que es un caso que nos puede dar lugar a lecciones, ¿no? Para todos, ¿ok? Así que los juicios que voy a hacer respecto a este caso, más que nada es con la finalidad de un aprendizaje, ¿no? Todo caso clínico siempre debe aporta un conocimiento, lo que se hace bien, lo que se hace mal, las limitaciones, en este caso, es lo que quisiera que ustedes puedan comprender y llevarse a este caso. Se trata de un paciente varón de 71 años, sin antecedentes patológicos significativos, no tenía insuficiencia renal, no tenía historia de deficiencias vitamínicas severas, ni tampoco de neoplasias de ningún tipo, quien 12 meses antes de su ingreso había sido evaluado por un tumor a nivel mandibular, ¿no? Haciendo la revisión anamnésica, sí manifestaba dolor a nivel de articulaciones, un dolor óseo que ya era crónico, y sobre todo a nivel de los miembros inferiores. Este paciente no fue evaluado inicialmente por el área de endocrinología, sino más bien fue evaluado inicialmente por cirugía de cabeza y cuello. Su médico de nivel primario lo derivó a cirugía de cabeza y cuello. Inicialmente este paciente tenía entonces estudios por imágenes, que fue que se le solicitaron y ahora lo podemos ver. Y estos eran, en primer lugar, una ecografía
donde se encontró una masa sólida, heterogénea, que el radiólogo describía tenía calcificaciones internas y que medía 5.3 centímetros por 2.5 por 3.6. Y también ya se le solicitó en consultorio de cirugía una tomografía con contraste del cuello, ¿no? Y lo que se encontró fue una tumoración mandibular infiltrante, como la que podemos ver en esta imagen. Esa es la tomografía que le realizaron al paciente en el preoperatorio, ¿no? Entonces había calcificaciones, había un franco compromiso a nivel mandibular, ¿no? E incluso había calcificaciones en su interior. Y la densidad era variable. Entonces seguramente es muy probable que al cirujano esto lo haya llevado a sospechar de que se trataba de una neoplasia y que había que intervenirlo rápidamente, ¿no? Para poder tratar de llegar a un diagnóstico anatomopatológico y luego de ello un tratamiento ya definitivo, ¿no? Bueno, y efectivamente se le hizo al paciente la exéresis de esta lesión, ¿no? Y el resultado histológico se describe por el patólogo como células gigantes, en las cuales habían áreas necróticas y hemorrágicas, ¿no? De 5 por 4 por 1.8 centímetros. Que es básicamente esta la descripción del patólogo, ¿no? Sobre todo aquí destacar la presencia de células gigantes, como las que vemos acá, que son multinucleadas, ¿no? Entonces, con esta evaluación previa del cirujano de cabeza y cuello y ya con el tratamiento quirúrgico establecido, fue que el paciente posteriormente recién es derivado al servicio de endocrinología. Ahora, ¿por qué lo derivan al paciente al servicio de endocrinología? Porque 3 meses después de la operación se evidencia la presencia de hipercalcemia. ¿Ok? Entonces, dentro de sus estudios prequirúrgicos, probablemente se haya hecho una evaluación cardiológica, probablemente se haya tomado pruebas serológicas en cuanto a hemoglobina, creatinina, urea, pero no se llegó a evaluar si había alguna alteración en el metabolismo del calcio. ¿Okay? Bueno, en este caso el paciente tenía algunos síntomas, ¿no? De dolorosis, más esta tumoración que llamaba la atención. Y es un paciente adulto mayor. Bueno, entonces tenía hipercalcemia este paciente. Al examen físico lo que encontramos fue que había una parálisis no tan severa a nivel facial izquierdo, ¿no? Como consecuencia de la cirugía. Y había ausencia, pues evidentemente, de las ramas horizontales mandibulares que se habían extirpado. ¿Cuál fue el plan de trabajo? Entonces ahora aplicamos lo que les decía al inicio, ¿no? Tengo un paciente con hipercalcemia, tengo un paciente con clínica, ¿verdad? Que yo me podría a mí llevar a sospechar de que podría tratarse de un hiperparatiroidismo primario. Pero ¿qué tengo que hacer? Corroborarlo, ¿no? Si tengo hipercalcemia, ¿qué tendría que evaluar inicialmente? La paratormona, ¿no? La paratormona. La paratormona estaba en 743 picogramos por decilitro. 743 microgramos por decilitro. Y el calcio que se dosó en el paciente estaba en 14.5. Pues estamos hablando realmente de un paciente que tiene ya una hipercalcemia severa, ¿no? Hay varias formas de clasificar la hipercalcemia, ¿no? 10.5 a 12, hipercalcemia leve, de 2 a 14, moderada, más de 14, severa. Otra forma de clasificar es hipercalcemia severa o no. Severa es cuando ya tenemos manifestaciones cardiovasculares, neurológicas, ¿no? En este caso, bioquímicamente es una hipercalcemia severa asociado a un hiperparatiroidismo, probablemente primario. Ahora, ¿cómo yo sé si es primario, secundario y terciario? Tendría que yo evaluar el fósforo. Bueno, no lo he puesto aquí en esta diapositiva, pero el fósforo estaba normal. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Cómo lo diferencio de un hiperparatiroidismo secundario? Por el calcio, ¿no? El calcio está elevado, eso va en contra de un hiperparatiroidismo secundario. Entonces está alejado que sea un hiperparatiroidismo secundario. Y aún así, también me fijo en causas, ¿no? De hiperparatiroidismo secundario, ¿no? La creatinina y la urea. Entonces no me sugiere que hay una insuficiencia renal avanzada, estos valores de creatinina y urea. Entonces, me acerco a un hiperparatiroidismo primario. Además que no hay antecedente de enfermedad renal crónica en el paciente, ¿no?
Y los niveles de la vitamina D están en rangos aceptables, ¿no? 30 nanogramos por decilitro de 25 hidroxivitamina. Lo ideal en realidad sería dosar 1,25 hidroxivitamina D, que es la vitamina activa, pero no tenemos este examen en el hospital actualmente. Y bueno, una vez que yo tengo ya un diagnóstico de hiperparatiroidismo primario, bioquímicamente comprobado, tengo que evaluar realmente si es que podría yo hacer alguna prueba de localización para saber cuál es la causa, la etiología, ¿no? Si es un adenoma, una hiperplasia o un carcinoma, ¿no? Las imágenes me pueden sugerir. Y también localizar la lesión. Bueno, se le hizo una ecografía y la ecografía era bastante evidente, ¿no? El radiólogo reportó un adenoma de las paratiroides a nivel intratiroideo derecho. Ustedes saben que las paratiroides están localizadas en la región posterior de la tiroides, ¿no? En este caso se encontró un adenoma que medía 1,4 centímetros, ¿no? Por 1,6 centímetros. Y también fue sometido este paciente a una gamografía con tecnecio marcado con cestamivir. Y este radiofármaco también localizó la lesión a ese mismo nivel que nos decía la ecografía, es decir, en el polo superior del lóbulo tiroideo derecho, como pueden ver aquí en la flecha en amarillo. Bueno, para ahondar un poquito más, la gamografía en este caso es muy útil, sobre todo porque nos va a dar secuencias de captación, ¿no? Las captaciones pueden ser fisiológicas y patológicas, ¿no? En este caso, la captación patológica no se ve en inicios, la captación patológica se ve cuando se toma la imagen después de 60 a 120 minutos, ¿no? Entonces ahí nos va a decir realmente si persiste la captación, y esa persistencia de captación sí es patológica, ¿no? Por un aumento en la presencia de estas células neuroendocrinas paratiroideas. Entonces hasta ahí lo que evaluamos nosotros fue el diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario y revisando la historia previa, también se hizo todos los estudios correspondientes, ¿ya? Quiero decir que tuvo evaluación cardiológica del paciente, se hizo una evaluación nefrológica, no se encontró litiasis renal, ni nefrocalcinosis, ni diabetes insípida, tampoco tenía el paciente valvulopatías por la hipercalcemia crónica, ¿no? Y quedó pendiente, eso sí les menciono hasta el momento que el paciente fue evaluado, el estudio de la densitometría ósea, ¿no? Para ese momento en el hospital, como bueno, ustedes saben que esto es una limitación para nuestro sistema de salud, no fue un examen asequible en ese momento, ¿no? Bueno, entonces el paciente se le catalogó como un hiperparatiroidismo primario asociado sobre todo a complicaciones esqueléticas, ¿no? En este caso la enfermedad mineral ósea. Bueno, el tratamiento, ya hemos visto que es un paciente sintomático, entonces el tratamiento ¿cuál es? La cirugía. Se le sometió al paciente a una paratiroidectomía derecha, con confirmación histológica de un adenoma paratiroideo. Entonces, después de la cirugía, el resultado autopatológico fue de un adenoma paratiroideo, efectivamente, en el lado derecho. El paciente presentó una remisión de su cuadro clínico y bioquímico. Aquí les muestro los datos de la bioquímica, ¿no? Los niveles de paratormona se normalizaron para su edad. Cayó a 62, estaban en 700 y tanto, ¿no? El calcio, también hubo una disminución, disculpen, aquí se me pasó de la diapositiva anterior, hubo una normalización del calcio en realidad de este paciente, ¿no? Y los niveles del calcio también se normalizaron, igual que del calcio en orina 24 horas también se normalizaron, ¿no? Y la evolución en realidad fue favorable, ¿no? Ya con niveles de PTH y calcio dentro de rangos normales. Bueno, en cuanto a la discusión de este caso, ya les he ido dando algunas ideas, ¿no? Sobre la evaluación de este paciente y lo que se pudo y no pudo hacerse, ¿no? Entonces, estamos hablando de un paciente con un tumor pardo de gran tamaño, 5 centímetros, que se originó en la mandíbula, ¿no? Y finalmente esto estaba asociado a un hiperparatiroidismo primario. Es importante entonces que nosotros, cuando evaluemos este tipo de pacientes, tengamos en cuenta que existen lesiones malignas, como un carcinoma maxilar, ¿no? Y también lesiones benignas, sobre todo asociadas a la presencia de células gigantes. Y aquí les he puesto algunas, ¿no? Podría haberse tratado de un granuloma de células gigantes,
un quiste óseo neuroenigmático, una displasia fibrosa, un tumor óseo de células gigantes, un quiste óseo solitario o una enfermedad de Payet, ¿no? Y obviamente también el hiperparatiroidismo podría ser una causa asociada a la presencia de células gigantes o la tumoración maxilar en sí. Y también es importante que tengamos en cuenta que pueden haber imágenes radiológicas que pueden sugerirnos diversas entidades, ¿no? Por eso es importante el estudio de imágenes también para orientarnos al diagnóstico diferencial. Pero no se olviden, siempre la historia clínica es fundamental, ¿no? La evaluación de los síntomas del paciente. Probablemente si hubiéramos sido más minuciosos, se hubiera podido determinar por los médicos que lo vieron en atención primaria manifestaciones de hiperparatiroidismo, ¿no? Que seguramente las tenía. Porque para que se dé la alteración ósea, probablemente este paciente ha tenido hiperparatiroidismo más de 10 años de evolución. Bueno, hablemos un poco entonces del hiperparatiroidismo asociado al tumor pardo, ¿no? El tumor pardo ya hemos dicho que es una manifestación rara, su incidencia a nivel mundial es baja, ¿no? En pacientes con hiperparatiroidismo primario se reporta en menos de 1% de los casos, ¿no? Y generalmente esta lesión aparece, ¿no? Por un adelgazamiento de la corteza ósea y por la sustitución de la médula ósea por tejido fibroso, ¿no? Y dado que hay un alto recambio osteoplástico, ¿no? Por la PTH, esto va a llevar también a que haya depósitos de hemosiderina en su interior, ¿no? Y eso es lo que da la coloración marrón a este tipo de tumores óseos. Como les mencionaba, estos tumores pueden aparecer en varias localizaciones, como en la mandíbula, no es la única, también en las costillas, en la clavícula, el fémur, ¿no? Tengan en cuenta eso. Y bueno, en respecto a este caso, ¿no? Lo que se podría haber hecho respecto a lo que nos dice la literatura es que en los pacientes que tienen tumores pardos asociados a hiperparatiroidismo, muchos de ellos pueden lograr la desaparición del tumor pardo o la regresión del tumor una vez que se trata el hiperparatiroidismo, sin necesidad de que requieran operarse. Esa es una de las lecciones que nosotros podríamos aprender de este tema, ¿no? Que un paciente que tiene un tumor pardo asociado a un hiperparatiroidismo primario, con el tratamiento del hiperparatiroidismo primario, puede hacer que esta lesión tumoral regresione o incluso desaparezca. Por eso que se dice en la mayoría de guías y reportes que la resección quirúrgica no se recomienda ante un tumor pardo. Se puede considerar en algunos casos, claro está, como les había dicho, ¿no? En medicina muchas de las cosas, los conceptos son relativos, ¿no? Entonces, el paciente desea una resolución rápida del tumor porque le está desfigurando el rostro, se puede plantear también, ¿cierto? O si después de la cirugía del adenoma, de la hiperplasia, de paratiroides, no se ha dado la resolución del tumor, también se podría optar por eso. Entonces es importante que tengamos en cuenta este diagnóstico, ¿no? Todavía vemos casos de este tipo, ¿no? Ya hablaremos en un momento más de los factores que contribuyen a este retraso en el diagnóstico, ¿no? Es importante que los médicos generales, ustedes como alumnos, que van a egresar en los siguientes años, incluso si llegan a tener una especialidad que no está relacionada con endocrinología o medicina interna, lo tengan en cuenta, ¿no? Cuando evalúen tumores a nivel particular, ¿no? Porque nos va a llevar a evitar diagnósticos erróneos, daños innecesarios en los pacientes, toda cirugía es un riesgo, ¿no? Y poder finalmente administrar un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, el retraso en el diagnóstico para este paciente sí fue demasiado, ¿no? Para que un paciente se presente con un tumor pardo, no ha podido ser detectado a lo largo de muchos años. Y la explicación de esto es multifactorial, ¿no? Factores que incluso no dependen del paciente, sino que están más relacionados con determinantes sociales, ¿no? El menor acceso a servicios de salud, que está relacionado a su vez a las deficiencias de nuestro sistema sanitario, ¿no? Y esto se contrasta con lo que dice la literatura a nivel mundial, ya les había mencionado al inicio, ¿no? En la actualidad, en los países desarrollados, el hiperparatiroidismo primario generalmente se diagnostica mediante un cribado bioquímico de rutina o a partir de una prueba de densitometría ósea. Generalmente los pacientes no tienen manifestaciones clínicas. Tener manifestaciones clásicas óseas renales
ya se considera actualmente raro. Pero vemos que en nuestro medio, en el Perú, lamentablemente esto, y mucho, realmente en muchos países de Latinoamérica y en países en vías de desarrollo en general, esto se sigue viendo. Bueno, entonces, en conclusión, el presente caso es interés por ser aún en nuestro medio el tumor pardo, una manifestación inicial de hiperparathyroidismo primario. Y la presencia de una tumoración, algo importante de recordar, que ya se los había mencionado, a nivel mandibular, puede tener como causa el hiperparathyroidismo primario. Siempre debe considerarse en el diagnóstico diferencial cuando evaluemos a un paciente con un tumor óseo. Siempre esto de acuerdo al escenario clínico en el cual nos encontremos. Bueno, este era el caso clínico de endocrinología que quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, comentario respecto a este caso o algo que quisieran saber en forma adicional a este tema. Estoy abierto a sus preguntas. No sé si quieren que revisemos algún concepto, algo más que quisieran saber. ¿Han visto pacientes con hiperparathyroidismo cuando han hecho sus prácticas? O si hay algún médico general ha tenido la oportunidad de evaluar pacientes con tumores mandibulares. Doctor, creo que no hay dudas en el chat. Más bien agradecerle de parte de la organización la presentación brindada el día de hoy. Creo que ha sido un caso clínico interesante. Y espero, bueno, en cuanto al certificado, ya le haremos llegar a su correo posteriormente y agradecerle una vez más por la interesante charla que ha brindado el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, les agradezco en realidad. Sé que la hora no es muy atractiva para estudiantes todavía en verano y más bien esto es un motivo para felicitarlos porque no hay nada mejor que la autoformación. De todas formas, espero que este caso, si lo pueden revisar más adelante, me refiero al tema, les pueda ser aleccionador, ¿no? Porque uno aprende más viendo, revisando casos clínicos. Y mucho más es el aprendizaje, es más significativo aún cuando ustedes mismos, a partir de experiencias que han leído, revisado, aplican estos conceptos cuando evalúan a sus pacientes. Eso en realidad es algo que lo van a hacer toda su vida, desde que han elegido ser médicos. Bueno, les deseo lo mejor y bueno, espero encontrarlos en alguna otra ocasión. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias.